Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que te encuentres súper bien. Mi nombre es Mariana y bueno, vamos a continuar con esta serie de videos de introducción a práctica clínica. Si no has visto los anteriores, te invito a que los veas. Y bueno, en este vamos a ver un tema que es importante, claramente, que conozcas, que es la historia clínica. Les voy a contar una breve anécdota. Yo cuando llegué el primer servicio, a mi primer hospital, en mi primer servicio, yo llegué y me dijeron, hey, pues vas y le haces una historia clínica a ese paciente. Y yo me quedé así, que sí me lo enseñaron en básicos, pues yo dije, pues no es tan importante, pero no, sí es muy importante. Y yo dije, pues no tengo una historia clínica. Ya después me acordé que sí tenía una, que es la que les voy a compartir, ya la completé un poquito más, pero me dijeron de que, pues busca una en Google. Y así literal, o sea, la primera que me salía me dijeron, pues hazle esa. Y yo, ok, pero bueno, para que no te pase eso, te vengo a compartir cómo se estructura la historia clínica y algunos ejemplos de cómo irla guiando. Esta es una historia como general, pero hay muchas más específicas, así que pues si te interesan los conceptos generales o la estructura general, quédate, vamos a verla punto por punto y con algunas recomendaciones ya personales, así que comencemos. Veamos entonces qué es la historia clínica. Esta va a ser un documento médico legal que recopila toda la información y registra todos los datos biográficos, clínicos y antecedentes del paciente. Su finalidad principal vamos a ver que puede servir para prevenir enfermedades, también puede ser para establecer diagnósticos, indicar tratamientos y dar seguimiento al estado de salud. Y esta va a ser una herramienta esencial para la atención integral del paciente. Y sus características principales vamos a tener que es clara, ordenada, completa, cronológica y objetiva. Como ya mencionaba su estructura y sus características, tenemos que la información se va a organizar de manera cronológica, tiene que seguir ese orden, ¿no? Ya que refleja la evolución del paciente en el tiempo y así pues se entiende de una mejor forma la redacción y a la hora de leerlo. También debe elaborarse siguiendo la metodología clínica. Esto le otorga una validez científica y clínica y también vamos a ver que legal. También facilita el razonamiento clínico, por lo mismo de que ya tiene un orden establecido, pues es más fácil como irlo siguiendo y la toma de decisiones médicas. Y como podemos ver, su importancia es que nos va a permitir una atención continua y ordenada, sirve como un documento médico legal, va a respaldar tanto al médico como al paciente, ¿no? Vamos a ver también que va a favorecer la comunicación entre los profesionales de la salud. Por eso les digo que es muy importante redactarla de una forma adecuada, con un lenguaje técnico y que se entienda de la mejor manera. ¿Cuáles son sus apartados? Vamos a ver que esta historia clínica se divide en dos grandes apartados, que son principalmente el interrogatorio y la exploración física. En el interrogatorio, como su propio nombre lo dice, busca recopilar información por medio del planteamiento de preguntas al paciente, ¿no? Va a ser como una retroalimentación constante de pregunta-respuesta, y estas preguntas comúnmente tienen como una característica específica, se llaman preguntas clínicas, y estas las tenemos que hacer de una forma adecuada para que el paciente entienda y nosotros podamos también entender cuáles son los datos más importantes, ¿no? Y no irnos como a darle mucha vuelta. Y la exploración física va a depender básicamente de las técnicas que ya aplique el médico para obtener información por medio de los sentidos, ¿no? Diferentes pruebas puede ser por medio de los sentidos y también por medio de herramientas, como ya mencionamos en el video anterior. Puede ser con el estetoscopio, con el endoscopio y diferentes herramientas. Y aquí la participación del paciente es menos activa que en el interrogatorio. Pero también hay que saber qué datos buscamos y tener un ojo clínico muy bueno, que se va desarrollando poco a poco. Luego, más específico, como ya les decía, de una manera legal, estos apartados están establecidos ya muy específicamente. ¿Qué serían estos? En el interrogatorio se ordena de la siguiente manera. Tenemos primero, ante todo, la ficha de identificación. Luego vamos a tener los antecedentes heredofamiliares. Luego los antecedentes personales no patológicos. Aquí puede haber personales no patológicos específicos ya de una historia clínica pediátrica. También antecedentes personales patológicos. Luego ginecobstétricos si es el caso, o si no, antecedentes andrológicos. También el padecimiento actual. Luego un interrogatorio por sistemas, por aparatos y sistemas. Los síntomas generales y los estudios de laboratorio y gabinete. Eso es como de manera general todo lo que integra el interrogatorio. Y luego la exploración física, aquí vamos a ver principalmente lo que son los signos vitales, la somatometría, una inspección general. Ya luego nos vamos a ir como por diferentes partes, empezando por la cabeza. Aquí vamos a ver el cráneo, la cara, luego vamos bajando a cuello, tórax, abdomen, genitales femeninos o masculinos. Esto siempre con una segunda persona, ya sea con una enfermera, otro médico, que esté siempre bajo el consentimiento del paciente, que esté de acuerdo. Y de una manera siempre pues muy profesional, manteniendo esa relación médico-paciente adecuada. Luego también podemos revisar la columna vertebral, extremidades superiores e inferiores, piel y anexos cutáneos. Hay una exploración específica neurológica y también, si es el caso, exploración obstétrica.
Dependiendo de nuestro padecimiento actual, vamos a ir viendo qué tipo de exploración se va a realizar, porque muchas veces pues no da tiempo de revisar a detalle cada uno de estos puntos, pero lo ideal sería revisarlos todos. Y como ya podemos ver aquí en la norma oficial mexicana NOM 004 del 2012 del expediente clínico, está el apartado de la historia clínica, donde podemos ver cómo lo divide, que es muy similar al como les mostraba anteriormente. Sin embargo, aquí podemos agregar lo que son los resultados previos actuales de estudios de laboratorio, gabinetes y otros. También qué terapéuticas se empleó y qué resultados se obtuvieron, ¿no? Qué medicamento, por qué vía, cuál fue la dosis, con qué periodicidad. Y el diagnóstico o problemas clínicos, ¿no? Todo lo que ya se tiene integralmente, el nombre completo, cédula profesional y firma del médico que realizó la historia clínica. Bueno, ese es de manera general los apartados y a continuación les voy a mostrar un ejemplo de todo lo que se debería de integrar en cada uno de estos apartados, porque debe de estar muy específico y muy completo, demasiado. Les voy a mostrar este documento que tengo yo como guía. Este lo hice en ciclos básicos con mis compañeros, entonces es como un resumen guía de lo que se tiene que preguntar en la historia clínica, para así como irnos guiando. Pues no lo puedes tener todo el tiempo, idealmente lo tienes que hacer de manera automática, ya como memorizado con el ojo clínico y guiando todo el interrogatorio, pero bueno, les voy a ir mostrando parte por parte. Aquí tenemos principalmente la ficha de identificación, ¿no? Iniciando por el interrogatorio. Primero escribes qué tipo de interrogatorio es, porque puede ser directo, que le hagas las preguntas al paciente, o indirecto, ¿no? Que el paciente no pueda hablar y sea, no sé, responda algún familiar, o mixto, ¿no? Que vaya complementando el familiar y el paciente. También se pone el nombre y el parentesco del informante en caso de que no sea el paciente. Primero vamos a preguntar la ficha de identificación. El nombre del paciente, obviamente, debe ser completo, el género, la edad, lugar de nacimiento, día, año, mes, la ciudad, el municipio, estado, país, lo más específico que se pueda, ¿no? Muchas veces pues no se nos da completa esta información, pero lo más completo que se pueda es lo ideal. Luego tenemos también el estado civil, la escolaridad, profesión o ocupación, la religión, nacionalidad, persona responsable del paciente, de ser necesario, si se puede su teléfono, teléfono donde labora para contactar fácilmente, la fecha y hora de elaboración de la historia clínica. Esto puede ir también al final. Luego vamos a ver que hay dos formas de realizar la historia clínica. Una, cómo lo preguntas, y otra, cómo lo redactas. Comúnmente, después de hacer la ficha de identificación, idealmente pues seguirían los antecedentes heredofamiliares, pero aquí no vamos a continuar a la hora de preguntarlo. Tal vez sí a la hora de escribirlo y redactarlo, pero a la hora de preguntarlo nos vamos a saltar a lo que es el padecimiento actual. Aquí está, el padecimiento actual. Principalmente, pues, cuál fue el motivo de consulta, síntoma o molestia principal, síntomas o molestias acompañantes, cuándo inició el padecimiento, la localización, irradiación, características, todo. Y una vez teniendo esta información del padecimiento actual, lo vamos a guiar las preguntas de nuestros interrogatorio por aparatos y sistemas, ¿no? Para que sea un poco más ágil cuando se tiene poco tiempo, que no se puede realizar de manera completa toda la historia clínica, ya que es bastante larga y muchas veces no es posible. Entonces así se guía de una mejor forma el interrogatorio y es un poco más dinámico. Pero bueno, les voy a ir mostrando las partes, como lo dice la guía, la norma de cómo se debería de redactar. Iniciando por antecedentes heredofamiliares. Aquí vamos a ver que se va a preguntar todo sobre el abuelo paterno, abuela paterna, luego abuela materno, luego abuela materna, si tiene alguna enfermedad o condición, si vive actualmente o ya falleció y de qué falleció. Muchas veces pues los pacientes no lo van a recordar, pero en el caso de que sí, se tiene que agregar. Nos puede dar información importante. Igual luego del padre, madre, puede ser de tíos también o hermanos, algo principalmente genético. Y si el paciente pues dice, no recuerdo nada, tú le puedes mencionar, por ejemplo, diabetes mellitus, hipertensión, hipotiroidismo, y así dice, sí, me acuerdo que tiene hipotiroidismo, o que tiene un cáncer, algo así. Porque muchas veces pues dicen que no, pero ya lo escuchan y pueden recordar. Aquí es importante tomar nota de cualquier tipo de enfermedad o de datos que nos pueda dar. Igual de hemofilia u otras enfermedades hemorrágicas, tromboembolismo venoso, accidente cerebrovascular, migraña, trastornos neurológicos o musculares. Esto pues es importante. Luego tenemos antecedentes personales no patológicos. Aquí se va a dividir en diferentes apartados, que es principalmente la alimentación, la vivienda, la higiene del sueño, hábitos de vida, inmunizaciones, grupo sanguíneo y RH, y si son necesarios, pues los perinatales de nacimiento. Vamos a ver cada apartado de manera muy general. Aquí en alimentación se pregunta qué tipo de dieta tiene, ¿no? Pero un poco más específico, porque si no preguntas qué tipo de dieta tiene y te dicen bien, ¿no? Pero bueno, para ti, ¿qué es bien? ¿Qué es importante? Y estas pueden ser algunas preguntas que nos pueden ayudar
para eso, que tiene alguna restricción alimentaria o si es alguna dieta especial, cómo describiría su alimentación diaria, número de comidas al día, cuántas hace, tiene horarios, considera que es una buena calidad, de qué tamaño es el platillo, y ya para ser más específicos puede preguntar frecuencia en el consumo de alimentos por semana. Ya cuántas veces a la semana ha comido leche, ha tomado leche, ha comido carne, pollo, y así vamos anotando cada uno. Esos son como los generales. También preguntar si consume grasa seguido, si consume dulces y qué cantidad de agua bebe al día. Luego en vivienda comúnmente se puede preguntar qué tipo de vivienda es, propia, rentada, compartida, es casa, departamento, cómo describiría el lugar donde vive, de qué materiales está hecha la vivienda, cuántas habitaciones hay, cuántas personas viven con usted. Esto nos podría hablar de algún hacinamiento, cuáles son los, si cuenta con los servicios como agua potable, electricidad, drenaje, gas, si su vivienda cuenta con un baño, está dentro o fuera de la casa, si se tiene acceso a agua y a drenaje, si hay fauna, si convive con animales, qué tipo de animales tiene, si tienen acceso al interior de la casa, también si hay fauna nociva como insectos, ratas, cucarachas, hormigas, qué tipo de flora, si hay muchas plantas dentro de la casa, si son plantas que se consideren dañinas, si tiene ventilación adecuada en su hogar, qué tan buena es su iluminación, puede ser cuántos focos tiene, o su ventilación si hay buenas ventanas. También cómo se maneja la basura en el hogar, si realiza la separación de basura, cuenta con servicio de recolección, cada cuánto se desecha, se mantiene adentro o afuera. Esos son ejemplos de respuestas. Y frecuencia de aseo de la casa, no sé, cada 8 días. Luego de la higiene se pregunta cómo suele ser su rutina de limpieza personal y del hogar, con qué frecuencia limpia su casa y cambia de ropa de cama, cómo suele ser la rutina de aseo personal, con qué frecuencia toma baño, con qué frecuencia cambia su ropa. Esto es importante, ¿no? Puede ser en alergias o en asma. Con qué frecuencia cepilla los dientes, si usa hilo dental, enjuague bucal, si tiene un correcto aseo dental, cada cuándo se baña. Luego la higiene del sueño, cuántas horas duerme al día, si se pregunta que si considera que tiene una buena calidad de sueño o cómo considera su calidad de sueño, si hay alguna presencia de un trastorno de sueño, si tiene dificultad para dormir o suele despertarse durante la noche. Los hábitos de vida, si practica ejercicio, si hace algún deporte o actividad física, en caso de que sea así, pues cuál, ¿no? Y cuántas horas a la semana y por qué motivo. Puede ser si por algún problema de salud, por gusto, por hábito. Si tiene algún otro tipo de actividad o hobby, sí, pues con qué frecuencia, con qué y qué actividad. Igual, cuál es su ocupación, cada cuándo puede ser trabaja, si hay condiciones de riesgo en ese trabajo, ¿no? Que pase mucho tiempo parado, que esté en contacto con polvo, con, no sé, con algo que nos pueda dar información importante. También si tiene un horario fijo, son turnos rotativos, y si siente que su trabajo afecta a su salud de alguna manera. Preguntar si cuenta con el esquema de vacunación completo, su grupo sanguíneo y pues si es el caso pues de los antecedentes perinatales, ¿no? Si se sabe si su madre tuvo algún problema de salud durante el embarazo, cómo fue su embarazo, sabe si nació por parto o cesárea. Estos ya son como muy específicos. Luego los antecedentes personales patológicos, estos igual van a ser importantes. Es importante preguntar si ha tenido alguna otra cirugía, si ha tenido traumas, si lo han hospitalizado, si es alérgico a algo, si ha tenido transfusiones, enfermedades crónico-degenerativas. Sí, es importante preguntar con cuántos años de evolución y si tiene algún control y si toma algún tratamiento para esa enfermedad. También si tiene enfermedades infectocontagiosas, no sé si le ha dado COVID, influenza, una gripa. También si tiene toxicomanía, se le pregunta si fuma. Si sí, es importante también preguntar cuántos cigarros al día, cuántos años lleva fumando y sacar el índice tabáquico para ver si es pues de riesgo o no. También si son los más comunes, ¿no? Tabaquismo o alcoholismo, sí, el número de copas por semana, por cuántos años ha tomado, con qué frecuencia, qué tipo, ¿no? Destilado o fermentado. También enfermedades exantemáticas, varicela, sarampión, rubiola, escarlatina, si ha tenido algunas de esas enfermedades. Y aquí se redacta, es importante así como niega enfermedades exantemáticas como varicela, sarampión y rubiola, ¿no? Así. Luego, si es el caso de los antecedentes ginecobstétricos, se pregunta menarca, la edad de la primera menstruación, cómo es el ciclo menstrual, si inició la vida sexual activa, cuándo inició, el número de parejas sexuales, cuántos embarazos ha tenido. Igual, todo esto es importante. Cantidad, duración, control prenatal, número de consultas, si ha tenido partos, si ha habido complicaciones, si ha habido abortos, si ha habido cesáreas, si hubo lactancia materna, si fue difícil la lactancia materna o por cuánto tiempo, si utiliza algún método anticonceptivo o en caso de que ya sea una menopausia, se pregunta a qué edad dejó de menstruar, si ha experimentado los siguientes síntomas como presencia de bochornos, cambio en el estado de ánimo, problemas de sueño, insomnio, fatiga o disminución del libido. Y en los antecedentes andrológicos se pregunta si se tiene la circuncisión, si tiene poluciones nocturnas, igual la vida sexual, cuando la inició,
y si la cantidad de parejas sexuales. Si hay algún trastorno de la erección, como dificultad para mantener una erección, hay alguna eyaculación precoz o dificultad para eyacular. Y si se tienen estudios de control, si se ha hecho tacto rectal, con qué frecuencia y si tiene pruebas de antígeno prostático. Luego aquí, como ya les mencionaba, vamos a redactar el padecimiento actual de forma igual cronológica. ¿Con qué inició? ¿Por qué llegó al hospital? Se pregunta cuál es el motivo de su consulta, por qué está aquí principalmente. Y luego se hace algo que se llama semiología, que es preguntar las características del síntoma inicial, ¿no? Todo lo que tú le puedas preguntar de eso, aquí va. ¿Cuál es el síntoma o molestia principal? Y dependiendo de eso se va a preguntar lo siguiente, que son, y luego las síntomas o molestias acompañantes, pero se pregunta, inicio del padecimiento, ¿cuándo fue? ¿A qué hora? ¿Qué día? ¿Cuánto tiempo pasó? Por ejemplo, si es un dolor, no sé, abdominal, se pregunta, inició hace cuántos días, ¿no? ¿En dónde? Abdomen, ¿no? Irradiación que se iba, no sé, hacia la espalda. ¿Cómo era ese tipo de dolor? Si era punzante, como cólico, o qué tipo de dolor es. ¿Con qué intensidad? Se pregunta del 1 al 10, siendo el 10 el dolor más fuerte que ha tenido en toda su vida. ¿Cómo describiría este dolor que está sintiendo actualmente? No, pues que 9, ¿no? Y ya se redacta así. Igual les puedo mostrar un ejemplo al final sobre una redacción de una historia clínica ya completa de algún caso clínico. También los agravantes, ¿no? Si aumenta, ¿con qué aumenta? O igual con qué disminuye, puede ser. No sé, puede ser aumenta cuando estoy tosiendo o disminuye cuando estoy acostado, ¿no? Es importante escribir eso. Y luego de que se le hace la semiología, así se le llama, del síntoma principal y de las molestias acompañantes. Si tiene tos, se pregunta igual, ¿cuándo inició la tos? Es en la noche, en la mañana, y se va como el interrogatorio por aparatos y sistemas un poco más dirigido hacia el motivo de la consulta del padecimiento actual. Entonces, ahora sí, por interrogatorio por aparatos y sistemas, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Del sistema respiratorio. Aquí es importante como estos glosarios, estos conceptos de, por ejemplo, respiratorio, ¿no? Esto es así, estornudos, tos, dolor torácico, rinolalia, disfonía, disnea, expectoraciones, enfisema, taquipnea, braquipnea, hiperventilaciones, apneusis, respiraciones como Chinese Talks, Kussmaul, si hay rinorrea, epistaxis, si hay sangrado nasal, disfonía, si ha vomitado sangre, si se ha puesto azul, pero no le vamos a preguntar al paciente, oiga señor, usted ha tenido disfonía, que pues muchas veces sí pueden referirlo así, pero comúnmente no sucede, o ha tenido disnea, que es esta falta de aire. Entonces se va a preguntar, señor, usted ha tenido alguna falta de aire, que sienta que respira más rápido, más lento, si le ha sangrado la nariz. Pero ya a la hora de redactarlo vamos a poner, el paciente refiere haber tenido epistaxis. Igual se pregunta si sí, cuánta cantidad, cuándo inició, cuántas veces, en la noche, en la mañana, todo eso. Por ejemplo, aquí, preguntas generales. ¿Ha presentado dolor torácico? Sí, localización. Y le pregunta, ¿puede señalar con un dedo dónde siente el dolor exactamente? Y ya, aquí pues es un ejemplo, ¿no? De lo que podría ser los diferentes dolores en el tórax. No sé, en el hemitórax izquierdo, una neuralgia intercostal, embolia pulmonar, una neumonía, un infarto. Entonces pues hay que ir viendo, ¿no? Hay que ir encaminándolo hacia la respuesta que nos vayan dando. Luego, ¿qué tipo de dolores? Se pregunta. ¿Es como una presión fuerte, como si se apretaran o como si le pusieran un peso en el pecho? Aquí se describe como dolor opresivo, que puede sugerir angina. También se pregunta, ¿es un dolor agudo como punzada o un pinchazo? ¿Es dolor sordo como una molestia constante? ¿Siente como si le quemara? Y ya se escribe el tipo. Luego la irradiación, ¿no? Se pregunta, ¿el dolor se extiende hacia algún otro lado como el brazo, el cuello, la mandíbula, la espalda o el hombro? La intensidad, les mencionaba una escala del 1 al 10, donde 0 es nada de dolor y 10 es el peor dolor. ¿Qué tan fuerte diría que es su dolor? La duración y frecuencia, factores que lo aumentan o disminuyen. Le pregunta, ¿hay algo que lo empeore? ¿Hay algo que le alivie? Como algún medicamento. O dicen muchas veces así de, no, pues ya me tomé muchas paracetamol y no se me quita el dolor. Entonces pues igual nos puede dar información de que ya tomó algo y que además pues no le funcionó. También se le puede preguntar, ¿siente que le falta el aire o tiene dificultad para respirar en algún momento, ya sea al hacer alguna actividad o incluso estando en reposo? Esto nos hablaría de disnea. Si dice así, pues hay que ver qué grado, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, 4, 4. Le pregunta, ¿siente que le falta el aire incluso cuando está en reposo? Y así vamos a ir anotando todo. Estos apartados les digo que es mejor como irlos guiando dependiendo del caso de nuestro paciente, porque es demasiado, o sea, demasiado, pero si tiene todos esos síntomas es importante preguntar las características de cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí esto es de manera general, aquí están los ejemplos, pero igual se agrega, ha presentado aparte también tos últimamente y ya si dice que sí, se pregunta, ¿es seca o con flema? ¿Cuánto tiempo lleva con esa tos? ¿Hay algo que empeore su tos?
La tos le produce dolor en el pecho, dificultad para dormir, si ha presentado flema, pero se redacta ya de una manera técnica. Entonces, así, es el ejemplo de respiratorio. Luego puede ser cardiovascular, que puede presentar cianosis, telangiectasias, acúfenos, suenos, tinnitus, claudicación intermitente, o igual puede haber disnea, ortopnea, dolor precordial, palpitaciones, que igual se pregunta, ¿alguna vez ha tenido la sensación de su corazón está latiendo en el pecho? O que lata muy rápido, muy lento, y se pregunta exactamente lo mismo. Aquí se me olvidó mencionarles, pero hay una como mnemotecnia, que es Alicia. Siempre se pregunta el Alicia, que es, aquí está, miren, no lo mostré. Aparición, bueno, aquí falta aparición, que es Alicia. Aparición, localización, irradiación, características, intensidad y agravantes. Así te acuerdas. ¿Qué le tengo que preguntar? Alicia, acuérdate, aparición, localización, irradiación, características, intensidad y agravantes. Entonces continuemos, les voy a dar unos ejemplos porque esto podría ser un video completo de cada sistema, pero de manera general, pues a nosotros iniciando nos decían que pues le preguntáramos de todo, entonces nos tardábamos un buen, pero poco a poco lo hacíamos un poco más rápido. Pero es importante conocer estos conceptos y lo que se le conoce como la semiología que ya les mencionaba. Por ejemplo, digestivo. Se hacen preguntas para estos síntomas, no sé, que tengan náuseas, vómito. Se puede preguntar si ha presentado alguna molestia en su digestión al comer o después de comer, con qué frecuencia va al baño, cómo son las heces, ahí se describe con la escala de Bristol, si ha presentado dolor abdominal, si, dónde, cuándo, qué lo desencadena, si irradia a algún lado, si es punzante, agudo, qué lo atenúa, qué tan seguido, su apetito se ha visto alterado, si siente dolor al comer, si ha tenido reflujo, ha perdido peso, si sí, cuántos kilos, en cuánto tiempo, todo lo que se pueda preguntar. De endocrino, si ha notado cambios en su peso sin razón aparente, si ha sentido fatiga o debilidad excesiva, si ha experimentado cambios de la temperatura, problemas para dormir, palpitaciones o nerviosismo, cambios en la textura de la piel, caída de cabello, hinchazón en el cuello, y nos puede hablar de todo esto: astenia, dinamia, diaforesis, anorexia, bocio, temblores, ritmo cardíaco, cirrosis cutánea. Entonces ya les digo que de manera general, pues de endocrino. Luego de urinario. Se puede preguntar sobre las características de la orina, su color, si hay espuma, si huele mal. También si a la hora de cómo es el chorro a la hora de orinar, es débil, interrumpido, si se levanta por las noches, si tiene retención urinaria, incontinencia. Aquí pues se pregunta dependiendo de lo que nos vaya respondiendo. Luego nervioso. Aquí, como les mencionaba, nervioso tiene su propio apartado que podemos ver en otro video de una exploración completa neurológica. Pero aquí, porque aquí hay un montón de trastornos que podemos encontrar, ya sea de función motora, del lenguaje y la comunicación, trastornos del estado de ánimo, síntomas sensitivos y perceptivos, muchos tipos de alteraciones del gusto, de la vista, del olfato. Entonces, pues pueden ser importantes en algunos casos. Igual se pregunta, ¿ha sentido algún zumbido? ¿Cómo siente su sueño? Demasiado. Esto ya está muy especializado. Luego la antropometría. Aquí vamos a medir el peso, la talla, el índice de masa corporal, el perímetro de cintura, el perímetro de cadera, se saca el índice cintura-cadera. También, si es necesario, se mide en segmento superior, toda la brazada o la envergadura, desde el olecrano y acromion, y pues así, todo el segmento, desde pues el bíceps, el antebrazo, todo si es como necesario. E igual el segmento inferior, que es el trocante mayor al talón, si miden lo mismo. Siempre que se hace una revisión, se hace comparando el lado derecho y el lado izquierdo, y siempre segmento inferior, segmento superior, todo y comparándolo. Luego, ya pasando específicamente a la exploración física, vamos a buscar los signos vitales, ¿no? Principalmente la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. Aquí pues los valores normales en la A, todo se anota. Igual aquí la auscultación, la evaluación de los ruidos cardíacos, todo desde el... aquí no se ve completa mi imagen. Pero bueno, el foco aórtico, mitral, tricúspide, accesorio, pulmonar, todos los focos, si hay soplos. En la auscultación vamos a ver la frecuencia, si hay taquicardia, bradicardia, si hay ritmo, intensidad, tono, timbre. Y también el pulso, vamos a continuar, que igual se mide la frecuencia, el número de latidos por minuto, que esté relacionado con la frecuencia cardíaca y el pulso. Igual vamos a ver la frecuencia respiratoria. Aquí de preferencia no se le dice al paciente y debe de estar en reposo. Y mientras, no sé, tomas la frecuencia cardíaca, cuentas las respiraciones también, es importante. La temperatura, hay que ver aquí que no ya haya una fiebre y cambia, hay que saber los valores dependiendo de la edad.
del sexo igual, y los valores de oxigenación van a ser importantes. Esto en inspección general igual se redacta aquí, pero esa tú le echas ojo al inicio, es lo primero que ves, que sería la edad aparente, si coincide con la que nos dice que tiene, el sexo, si su constitución, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, conformación, si tiene todas sus extremidades, su integridad, el estado de conciencia, si está consciente, si la actitud puede ser libremente escogida o no, antiálgica. Las facies, hay enfermedades que tienen facies, que son el tipo de la cara, es muy característica. También la marcha, los movimientos, si hay movimientos anormales, o alineo, que es como cómo se ve, y si coopera el interrogatorio. Eso igual se agrega. Y por segmentos, que como les mencionaba, por cabeza, tórax, abdomen, se va a ir haciendo la exploración. Todo de la forma, la simetría, si hay presencia de dolor al palpar, la bóveda craneana, si hay bultos, deformidades. Vamos a iniciar de cabeza y pues vamos a ir bajando. Tenemos la cabeza. Aquí vamos a ver la cara, la simetría, movimientos faciales, si hay expresiones faciales, si hay tics, la coloración, el cabello, la cantidad, distribución, si hay caspa y alopecia, los ojos, la forma, la simetría, si usa lentes. Aquí se hace un examen de agudeza visual, reflejos pupilares, colores de las conjuntivas, se hace exploración de oídos, todo se anota aquí. La nariz, la forma, el tamaño, posición del tabique nasal, permeabilidad, olfato. Muchas veces estas apartados son cada servicio, cada área tiene su historia clínica modificada dependiendo de lo que les interesa a ese servicio, a esa especialidad. Entonces ya cuando estás en una especialidad, por ejemplo, de otorrinolaringología, su historia clínica se basa, por ejemplo, en la exploración de esto, de la cara, de los oídos, de la nariz y de la boca. Entonces está más específica, más completa y mejor redactada, porque se supone que pues ya hay una experiencia y una técnica muy específica. Entonces aquí puede ser un poco más general, pero también es importante anotar lo más característico. La coloración de los labios, también si falta alguna pieza dental. Aquí se anota las amígdalas, si hay algún grado de hipertrofia. El cuello, si igual, forma, simetría, tipo, alineación con la tráquea, la coloración. Puede haber acantosis nigricans, puede haber lesiones o cicatrices, pliegues cutáneos, palpación de ganglios, glándula tiroides, todo se pone aquí. El tórax, qué tipo de forma, qué tipo de tórax, la forma que tiene, normal, en tonel, en embudo, pectus excavatum, carina, pectus carinatum, sifo escoliótico. Y bueno, todo esto es demasiado, pero bueno, aquí está el ejemplo. Si hay cicatrices, estado de la superficie, la coloración, todo, palpación, si hay vibraciones vocales y hay adenopatías, extensión torácica, esto es importante, la ampliación y amplexación, si hay simetría bilateral, unilateral, percusión que encontramos a la hora de hacer percusión, si hay sonoridad, si hay submatidez normal en el hígado, matidez normal en pulmón, si hay matidez en pulmón puede estar privado de aire, timpanismo, hipersonoridad, todo. Luego abdomen igual, forma, tamaño, simetría. Si hay sonidos hidroaéreos, se hace percusión, palpación, auscultación. Comúnmente en abdomen cambia el orden. Primero siempre es inspección. Al último auscultación. Por aquí cambia porque puedes mover como los intestinos. Entonces es mejor primero hacer la auscultación y luego la palpación y luego la percusión. Aquí hay diferentes maniobras. Por ejemplo, para palpar el hígado está la maniobra monomanual, mano de cuchara, maniobra de Mathieu. Igual para los riñones hay varias. Está la de Guyon, Montenegro, Golet, Israel. Para el vaso la de Nagel y Merlo. Para el estómago de Glenard, Prom, Schufert. Entonces hay diferentes maniobras para hacer esta palpación. Luego las extremidades, igual forma, tamaño, simetría, estado de superficie, si hay pilosidad, si la vascularidad, si hay sensibilidad, si hay algún tipo de masas. El tipo de rodillas, puede haber genovarum, si es normal o genovalgo. Igual el tipo de huella plantar, puede haber pie cabo o pie plano. La piel, aquí te puedes extender demasiado. Puedes hacer igual interrogatorio hematológico, dermatológico, linfático, todo. Igual las uñas, la piel, pero de manera general pues sería esto. Esto sería lo general. Y bueno, pues eso sería todo de esta historia clínica. Es bastante amplia, bastante larga, pero esto es lo básico que hay que entender.